El secreto es como la fruta prohibida. No se puede tocar. Está vedado. Y eso solo provoca que lo deseemos aún más. Si se publica en algún medio que podemos escuchar las conversaciones de un teléfono móvil que Osama bin Laden utiliza para hablar con al-Zawahiri, que está en Peshawar, Pakistán, se perjudica la seguridad nacional. Por eso debe mantenerse en secreto. Las conclusiones de la investigación del Congreso del 11 de septiembre decían: luchábamos en una guerra contra el terror, pero éramos una nación privada de su arma más poderosa, la precaución y la información del pueblo americano. El secretismo impide la alerta. El secretismo impide la acción informada. El secretismo impide la deliberación democrática. El secretismo impide el contraterrorismo efectivo. Para combatir al terrorismo necesitamos información. Como en el caso del vuelo 93, necesitamos saber por qué ocurrió. ¿Deberían los americanos realizar operaciones para raptar extranjeros? ¿Deberían hacerlos desaparecer? ¿Son esas acciones consecuentes con los valores de nuestro país? Yo diría que es exactamente lo que nos gustaría que hiciesen nuestros servicios de inteligencia cuando queramos luchar en una guerra clandestina. Debemos maniobrar bajo el radar para que el enemigo no nos vea venir. Así tendremos más libertad de acción. Podemos usar métodos que no sean necesariamente consecuentes con los valores americanos. Top Secret, primera parte. Nadie supo quién era Khalid el-Masri hasta que fue liberado al final de su odisea. No hubo nadie que luchara por él. Ni siquiera su familia sabía dónde se encontraba. Su mujer creía que la había abandonado. Khalid el-Masri es un ciudadano alemán nacido en el Líbano. Un día cogió un autobús en Ul, la ciudad donde vivía en Alemania, para ir a Macedonia. Cuando llegó allí, unos funcionarios le hicieron bajar del autobús. Fue llevado a los agentes locales de la CIA, que le taparon los ojos. Lo llevaron a un aeropuerto, le rasgaron la ropa, le introdujeron un objeto por el ano, le inyectaron drogas, lo encadenaron al suelo de un avión y lo llevaron a Afganistán, un país en el que nunca había estado y con el que no mantenía ningún contacto. El-Masri fue llevado a unas instalaciones que, según tengo entendido, las llamaban el Foso de Sal, en una antigua fábrica de ladrillos en las afueras de Kabul. Lo mantuvieron en una mazmorra casi 5 meses, a pesar de que la CIA y altos funcionarios del gobierno americano sabían desde hacía mucho tiempo que habían detenido a una persona equivocada. El único objetivo de disponer de agujeros negros como ese era que la CIA retuviera personas para interrogarlas, utilizando métodos que no están permitidos por la ley estadounidense. A Khalid el-Masri le dijeron lo siguiente: se encuentra en un lugar que nadie conoce. Está fuera del mapa de la civilización. A menos que coopere totalmente con nosotros, le puede ocurrir cualquier cosa y nadie se enterará. Es necesario mantener ciertos secretos para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Los medios de comunicación dicen que el gobierno guarda demasiados secretos. Siempre intentan reducir el nivel de secretismo. Tratan de conseguir información que la inteligencia considera que debe permanecer protegida. The rubble of the bombed-out U.S. embassy in Beirut is giving up more victims. The confirmed death toll from yesterday's explosion stands tonight at 24, 8 of them Americans.
En Líbano, en 1983, los terroristas atacaron la embajada americana y produjeron muchos daños y algunas víctimas mortales. En la Agencia de Seguridad Nacional estuvimos escuchando las conversaciones de los autores del atentado y sabíamos quiénes eran y qué país les prestaba ayuda. Irán les daba soporte a través de Hezbollah. Esta noticia, de alguna manera, se filtró y no sé cómo llegó a manos de la prensa. Casi inmediatamente se cerró el canal que usábamos de manera tan provechosa para conseguir información de inteligencia sobre la guerra de esos terroristas. Perdimos una fuente muy importante de datos. Ocho meses más tarde, los mismos terroristas atacaron los barracones de los marines en Beirut. Estados Unidos perdió más de 240 marines. Estos son los daños que se producen cuando hay filtraciones de información crítica. Tenemos una palabra para los que proporcionan información a los enemigos de su país. ¿Qué palabra es esa? ¿Qué palabra usamos? Traidor. Traidor. Me duele que nos acusen diciendo que no somos patriotas y que no nos importa la seguridad de Estados Unidos solo porque publicamos cosas que el gobierno dice que son secretas. Yo opino que mi labor es tan patriota como la que hace cualquier soldado u oficial de inteligencia norteamericano. Creo que las personas que solo se ocupan de la seguridad no juzgan adecuadamente a la sociedad que se supone que deben defender. Creo firmemente que la afirmación de que el presidente y solo él puede decidir la información que nos llega es profundamente antiamericana. Fui a Irak por primera vez unos días después de la caída de Bagdad para cubrir la búsqueda de las armas de destrucción masiva. Preparé mi viaje con el fin de que coincidiera con el primer gran descubrimiento de armas químicas. Quería averiguar si era cierto. ¿Había continuado Irak con esos programas? ¿Había almacenado municiones? ¿Había reanudado su programa de armamento nuclear? Eso era lo que afirmaba la administración Bush. Pero esas afirmaciones fueron perdiendo consistencia una por una. Sin embargo, el secreto de Estado cubrió el fallo de la búsqueda. Durante las mismas semanas que escribía mis reportajes en el año 2003, altos funcionarios americanos daban conferencias de prensa en Washington. Cuando estuve allí descubrí que habían investigado 89 de los 90 lugares sospechosos más significativos y no encontraron nada de lo que esperaban. Los equipos que buscaban esas armas estaban desanimados por el fracaso. Si no había alguien que pusiera el hecho al descubierto e informara de lo que realmente estaba pasando allí, el informe oficial no sería rebatido y pasaría por auténtico. Y no era cierto.
No estoy seguro de si la situación actual del mundo requiere más secretismo o menos, pero sé que durante un par de generaciones hemos vivido en una zona confortable mientras ha durado la Guerra Fría. Cuando digo confortable me refiero a que teníamos ciertos principios y sinceramente creo que ahora los hemos perdido. Se genera mucha información, tanta que resulta imposible pensar que absolutamente toda pueda ser controlada. Entre los miles de millones de páginas que contienen esa información, hay muchas, quizás millones, que pueden hacer que la historia se reescriba. Cuando con el paso del tiempo se desvele el secreto, conseguiremos una imagen más clara de lo que realmente ocurrió. A veces resultará dramático y con más frecuencia sutil, pero esas sutilezas podrían hacer que cambiara nuestra forma de pensar. No era una misión de alto secreto, evidentemente nunca lo fue. Pero la presentaron al Tribunal Supremo como si lo fuera. En su día, habría sido muy importante, incluso para el Tribunal Supremo, que se hubieran conocido todos los hechos. En 1946, yo tenía 18 años. Y un día, una amiga de mi madre le dijo: este chico es realmente fantástico, Patty tiene que conocerlo. Durante 3 semanas no quise saber absolutamente nada de él y no salimos. Pero luego conocí a Bob Reynolds y las cosas cambiaron de inmediato. Sería el 1 de septiembre cuando nos conocimos y nos casamos el 30 de noviembre, muy pronto. Fue un verdadero amor a primera vista. Tuvimos una relación muy romántica que duró hasta que él murió. El 6 de octubre de 1948 a las 2 de la tarde, un B-29 cayó desde 6.000 metros de altura y se estrelló a las afueras de Waycross, Georgia. 9 personas murieron, incluyendo 3 ingenieros civiles que iban a bordo probando equipos electrónicos. Albert Palva, William Browner y Robert Reynolds. A principios de 1949, las viudas decidieron buscar consejo legal y finalmente se decidieron por Drinker, Bright and Reed de Filadelfia. Tenían muy poca información, que el avión entró en barrena con un motor en llamas y hubo una explosión que partió el aparato a 3.000 metros de altura. Algo había salido mal. ¿Se debería a una negligencia? Las viudas necesitaban pruebas, pero el gobierno se negó a facilitar el informe del accidente, alegando que la publicación de dicho documento perjudicaría la seguridad nacional, ya que la misión del avión era secreta y llevaba material confidencial. Sin embargo, los jueces emitieron una orden en la que decían: deben remitirnos los documentos con el objeto de confirmar la versión de la Fuerza Aérea. El gobierno pidió al Tribunal Supremo que revisara el caso diciendo: somos el Ejecutivo, necesitamos autoridad. Los tribunales menores nos la deniegan, pero es hora de que el Tribunal Supremo intervenga.
He estudiado el sistema de clasificación de secretos desde que se creó. Al principio se trataba de una autocensura de los físicos nucleares cuando se inició el proyecto Manhattan. Conocían el poder de la bomba atómica y no querían dar ventajas a nadie. Para proteger las inmensas inversiones que tendría que hacer el gobierno federal en el proyecto, se trató de crear un moderno sistema de clasificación de secretos. La Segunda Guerra Mundial y en particular el proyecto Manhattan fueron el comienzo de ese sistema. Estaban preocupados por si los alemanes ganaban la carrera de la bomba atómica. Y utilizaban su enorme poder para ganar la Segunda Guerra Mundial y dominar el mundo. Era extraordinariamente importante limitar y aislar el número de personas que tenían acceso a esa información. De ese secreto formaban parte incluso los cálculos de física para averiguar la cantidad de material necesario, cuándo se necesitaría, la pureza isotópica del material, las técnicas de fabricación, si sería necesario prensarlo, calentarlo, enfriarlo, etc. Todo eso fue considerado un secreto de tal magnitud que el mismo vicepresidente Truman no estuvo al tanto hasta que se convirtió en presidente de Estados Unidos. Años más tarde, el general Groves, director del proyecto Manhattan, explicó la necesidad de la reserva del proyecto. Dio una serie de razones por las que había que mantener en secreto todo lo relacionado con la bomba nuclear. La razón número 1 eran los alemanes. La segunda eran los japoneses. El motivo número 3 del secreto eran los rusos, nuestros aliados, pero que estaban buscando una nueva guerra. La razón número 4 eran el resto de las naciones, para que así mantuviéramos el monopolio. Y en quinto lugar estaban las otras agencias ejecutivas y el Congreso, ya que podrían interferir en el programa. En esta ocasión, los burócratas dijeron la verdad. El motivo principal del secreto era el control y el poder. Aquel sistema para guardar secretos se hizo muy popular. A partir de entonces se podía hacer con una sola bomba lo que antes necesitaba un inmenso esfuerzo militar. Para la humanidad representó un gran salto. Por esa razón, el secreto era mucho más importante. La comisión que investigó los atentados del 11 de septiembre descubrió que el secretismo había impedido el correcto funcionamiento de la seguridad nacional.
La CIA y la Agencia de Seguridad Nacional poseían información sobre los secuestradores del atentado del 11S, pero fue clasificada de secreta, a tan alto nivel que no fue compartida por los agentes del FBI. Fue una reducción al absurdo de lo que se supone que debe ser el sistema de clasificación de secretos. En lugar de proteger la seguridad nacional, se convirtió en una auténtica amenaza. Los resultados de la comisión del 11 de septiembre mostraron que la inteligencia americana había fallado al establecer las conexiones pertinentes. Y un punto clave que la comisión no comprendió bien fue que hubo muy pocas conexiones buenas. Cuando Japón atacó a Estados Unidos el 7 de diciembre de 1941, se puso de manifiesto que la inteligencia había fallado. La inteligencia del ejército, la de la armada, disponían de información que podía haber prevenido el ataque. No se compartió como era debido y el resultado fue que nos atacaron. Después de la guerra, el Congreso vio necesario crear un organismo que filtrara y recogiera toda la información. Esa corporación se llamó Agencia de Inteligencia Central, la CIA. La nación necesitaba a alguien que controlara la información para prevenir los ataques por sorpresa. En 1998 aparecieron noticias en varios periódicos afirmando que podíamos interceptar las comunicaciones por satélite de Osama Bin Laden. Cuando la noticia apareció en la prensa, nadie se sorprendió, excepto quizá la propia prensa, de que hubiéramos perdido la capacidad de escuchar las comunicaciones por satélite de Bin Laden. Puedo afirmar que eso solo es la punta del iceberg. La captación de información requiere mecanismos secretos que si se divulgan son menos efectivos y en algunos casos desaparecen por completo. Ya hemos perdido una valiosa y productiva fuente de información del atentado más terrible en la historia de Estados Unidos. Es una vergüenza que ya no dispongamos de esa fuente, y la única razón por la que se perdió fue la innecesaria e inútil aparición en la prensa. La pregunta que se hacen los americanos es, ¿ha repercutido eso en mi beneficio? ¿Nos interesa a los ciudadanos que la prensa divulgue esa información? Estaba en Langley el 11 de septiembre, cuando se produjeron los atentados. Como era agente antiterrorista y había participado en la investigación de Osama Bin Laden, disponía de una gran base de datos sobre aquella amenaza particular. El día de los atentados vi cómo caía la primera torre y enseguida me dije que eso era obra de Bin Laden. Nos habían sorprendido de nuevo y habíamos fallado a la nación. Mientras volvía a casa en mi coche y estaba en medio de un enorme atasco, iba pensando en que había llegado el momento de ponernos a luchar de verdad. Ya no había dudas. Cuando atentan contra nosotros en casa, las reglas cambian. Me encontraba muy cerca de las torres cuando cayó la segunda. Miré entonces mi libreta y pensé que debía anotar algo, porque a eso me dedico, y solo pude escribir, desaparecieron.
Durante un momento me faltaron las palabras. Después me di cuenta enseguida de que nos encontrábamos ante un nuevo mundo, con una situación nueva y que debíamos hacernos a la idea. Una de las preguntas que nos hicieron inmediatamente en el Washington Post fue: si esto se va a convertir en un nuevo tipo de guerra, ¿qué cambios nos traerá? Debíamos mantener los ojos bien abiertos hacia los cambios que habían surgido en el país. Después del 11 de septiembre, un velo de secreto cayó sobre gran parte del gobierno. La información que hasta entonces había aparecido en miles de páginas web, militares y gubernamentales, quedó sepultada. Una cantidad inimaginable de información que había sido pública dejó de serlo. Si no tenemos la oportunidad de conocerla, no la echaremos en falta. El mundo del secreto gubernamental es increíblemente amplio. Incluye miles de millones de páginas de documentos históricos. En cada día que pasa se generan cientos de secretos, lo que nos da a entender los miles de millones que se pueden acumular en un año. El coste económico subió súbitamente de $1.000 millones a unos 7.500 en solo un año. Un hecho sin precedentes. Ese es el presupuesto de un gabinete de una agencia del gobierno. Es como si tuviéramos un departamento secreto del que nunca hubiésemos oído hablar. Los secretos son seductores en dos direcciones. En primer lugar está la seducción hacia el secreto mismo por parte de sus burócratas, ya que lo utilizan para conseguir, conservar y manipular el poder. Es extremadamente atractivo, incluso aunque haya otros medios, ya que es fácil, reflexivo y cae dentro de su ámbito. Y por otro lado existe una parte especulativa, porque publicar un secreto significa reducir el poder oficial. Por sí solo yo creo que es un valor interesante, propio de los americanos. A mi entender, todo el entramado constitucional está dirigido a mermar el poder. Por eso levantar un secreto es de alguna manera algo muy americano. Y también está su vertiente excitante, porque se trata de algo que el gobierno trata de ocultar. No es como cuando Anthony Perkins retiró la cortina de baño de Janet Leigh. Nosotros nos parecemos más a un ratoncillo que mira por debajo de la cortina de la ducha. Así de grande resulta la burocracia de la seguridad, pero tiene un cierto veneno. Nos gusta fisgar en los secretos, tiene connotaciones sexuales, porque buscamos algo desconocido, algo tabú. ¿Qué hacían nuestros padres para traer un hermanito? ¿Qué es lo que hace la seguridad nacional mientras dormimos para combatir en la guerra? En noviembre de 2001, Salim Hamdan huía por la frontera de Afganistán, tratando de llegar a Pakistán. Fue capturado por las fuerzas de la Alianza del Norte
que después de escuchar su historia, la utilizaron para venderlo a los americanos por una cuantiosa recompensa. Los americanos lo llevaron a Guantánamo porque declaró que había sido conductor personal de Osama Bin Laden. Conocía a Bin Laden, pero no era más que un pobre diablo. Sin embargo, la administración pudo decir en su caso: hemos capturado a alguien relacionado con los terroristas. El 13 de noviembre de 2001, el presidente Bush emitió una orden militar para juzgar a los sospechosos de terrorismo de Guantánamo. Se encargó él mismo de preparar el juicio, quiénes serían juzgados y cómo serían juzgados. Decidió quiénes serían los jueces, eligió personalmente a la acusación y también a los abogados de la defensa. Su orden afectaba a los tribunales federales, que no podían revisar lo que se hiciera, ya que se trataba de información secreta que podía poner en peligro la seguridad nacional. El fiscal designó al capitán de corbeta Charles Swift de la Marina como consejero del señor Hamdan. Uno pensaría que iba a conocer a una mezcla de Al Capone, Adolf Hitler y Gengis Khan. Aquel tipo debía ser capaz de conseguir que América se arrodillara con solo levantar la mano. Alguien muy peligroso. Lo primero que me dijeron en cuanto entré es que me quitara la identificación que llevaba en el uniforme. ¿Pero por qué? Bueno, porque el acusado no debe saber quién es usted. Yo les dije entonces, un momento. Yo no defiendo a nadie sin que sepa quién soy. ¿Por qué no tenemos un poco de coraje y le decimos quién soy? Después de todo, eso es cosa mía. No, señor, así son las reglas. Bueno, pues no me voy a quitar la identificación. ¿Qué harán ahora? No se movió al verme porque llevaba esposas en las manos que estaban unidas a los pies por una cadena. Estaba algo encorvado y no podía moverse. Conseguí que le quitaran las esposas. Y aunque seguía con la cadena, pudo estrecharme la mano. Cuando me acerqué, me dijeron: no lo toque. ¿Qué pasa? ¿Es un oso? Este hombre no es un animal salvaje. Voy a estrechar la mano de mi cliente. Muchas gracias. Salim me miró y me dijo: los guardias dicen que aquí no hay leyes. ¿Cómo podrá ayudarme si aquí no existen? Yo le contesté que no creía eso que le habían dicho, que en todas partes había leyes. Y de lo contrario, acudiríamos al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Nos enteramos de la pesadilla por la que estaba pasando Khalid el-Masri, como la mayoría, leyendo un artículo de un periódico. Decía que un hombre inocente había sido capturado por la CIA y había sido torturado en una prisión secreta. Parecía algo imposible. El movimiento pro libertades civiles, que representaba a Khalid el-Masri, presentó una demanda. Pero antes de que Tenet y los otros demandados respondieran ante el Tribunal Federal, la CIA presentó una declaración jurada secreta que decía que el caso tenía que ser sobreseído, porque podría perjudicar la seguridad nacional. El privilegio del secreto de Estado nació en pecado. Toda su doctrina es fruto de un árbol venenoso. En Estados Unidos se supo por primera vez gracias al caso Reynolds, en el que se estrelló un avión de las Fuerzas Aéreas. El B-29 estalló en el aire. Mi padre tenía 41 años cuando murió. Me acuerdo muy bien de que cuando era niña solía subir al ático. Allí había un par de cajas con fotos suyas. También había unos manuales de ingeniería del proyecto en el que había trabajado durante la Segunda Guerra Mundial.
Resultaba emocionante mirar los manuales, aunque yo no tuviera idea de lo que era en realidad.